Vamos a hablar acerca de la alimentación y particularmente en la enfermedad renal, y es por eso que estamos con la nutricionista Sofía Atamañuc, que nos va a comentar al respecto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Sofía? Buenas, Carla, muchísimas gracias por la invitación, muy agradecida de venir acá. Sí, soy licenciada en nutrición, me recibí el año pasado, si Ujú. bien empecé a ejercer a principios de este año, y las principales patologías que trato, Ujú. porque trato sobre todo lo que es la parte clínica, son las enfermedades renales, Ujú. sobre todo la enfermedad renal crónica, que es en lo que yo estoy especializada y me formé exclusivamente en esa área. Bien, comentanos acerca de, por ejemplo, alrededor de cuántos son los pacientes que te consultan sobre esto, si saben también que hay una dieta específica por este tipo de enfermedades. Sí, generalmente sí. Mm. Tengo muchos pacientes con esa enfermedad, la enfermedad renal crónica, Ujú. y son pacientes que por ahí vienen muy asustados porque por ahí consumen mucho lo que es el internet, Mm. ven y se asustan mucho por la enfermedad. Claro. Si bien la enfermedad tiene 5 estadios, van avanzando a medida que disminuye la función renal de estos pacientes, en los primeros estadios no es tan restrictiva la alimentación y hoy en día se tiene muy en cuenta lo que son los niveles de sodio, de potasio, de fósforo, que si bien si están normalizados no hay que hacer tanta restricción. En Bien. los primeros estadios lo que más se hace hincapié es en el consumo de las proteínas, sobre Ujú. todo de origen animal, se Mm. ve reducido un poquito y se aumenta sobre todo lo que son las proteínas de origen vegetal, como por ejemplo las legumbres. Ujú. Esto es porque generalmente las carnes, las proteínas de origen animal, producen una mayor sobrecarga en los riñones, entonces los de origen vegetal no es tanto, entonces se prioriza el consumo de estos. Bien. ¿Cómo es la primera consulta hacia vos? Seguramente algún profesional ya los derivó con vos particularmente. Sí, trabajo con algunos médicos profesionales que me derivan a estos pacientes y en la primera consulta lo que hacemos es armar la historia clínica nutricional de estos Ujú. pacientes, sobre todo adaptando para poder adaptar lo que más se pueda al plan alimentario al contexto de este, ¿sí? Entonces hacemos todo lo que es la anamnesis, preguntándoles sobre sus hábitos, sobre sus gustos, también si tuvieron alguna vez algún antecedente, alguna alteración renal, por ejemplo algún cálculo renal, y también se hace lo que es la antropometría, el peso, la talla, la circunferencia, cintura, ¿sí? Porque generalmente estos pacientes también le afecta mucho lo que es la parte antropométrica, suelen disminuir un poquito de peso, Ujú. porque al principio, si es que no recurren al nutricionista, no saben por ahí lo que tienen que comer, en cuánta cantidad, y tienen mucho miedo, hay mucho miedo de esa Claro. parte, entonces por ahí se llevan a una restricción muy extenuante, entonces ahí suelen disminuir muchísimo de peso. Claro. Bueno, y decías también algo fundamental, que van los pacientes a tu consultorio o te consultan online, que me Sí, estabas comentando, y que dicen, no, leyeron todo por internet. Esto sigue sucediendo. sí, cada vez es más. Eh, si bien yo también atiendo en forma online, Ujú. tengo justamente mi primer paciente que tuve, tiene una enfermedad renal crónica y fue modalidad online. Ujú. Y sí, se suele ver mucho lo que es internet, por eso yo siempre hago hincapié en que todo lo que uno ve en internet no es para todos. Claro. Siempre todo lo que es el abordaje, el plan alimentario, tiene que ser totalmente personalizado en base a la situación, a la condición de las personas, al objetivo, como así también al contexto, adaptarse totalmente al contexto de esa persona. Claro, y algo que también se toma tan a la ligera hoy en día, que todo el mundo opina de la alimentación, de qué es lo mejor para uno, de cuánto tiene que pesar esa persona, pero por eso es fundamental poder consultar con estos profesionales y particularmente de la nutrición, de la Claro, alimentación. sí. Tengo muchos pacientes, además de los pacientes renales, que vienen y por ahí o vienen derivados, capaz tuvieron alguna situación con otro nutricionista o Mm. vieron algo en internet y vienen con mucho miedo y por ahí estoy haciendo tal dieta que vi para bajar de peso, Claro. vi esto que le sirve a tal persona, pero lo que le sirve a esa persona no es lo mismo para vos. Aparte siempre hay que tener en cuenta si la persona que vos estás viendo, sobre todo en internet si hablamos, es Ujú. profesional o no. Claro. Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso también. Ujú. Bueno, y hablábamos también acerca de tus pacientes particularmente. ¿Son muchos con enfermedad crónica? Sí, cada vez están en mayor auge. Hace poco comentaba justamente a un paciente que alrededor del 12% de la población argentina tiene enfermedad renal y dentro de ese porcentaje al menos el 10% tiene algún estadio ya avanzado de la enfermedad renal. Que Mm. si bien uno no se da cuenta porque así como otras enfermedades como por ejemplo la hipertensión y la diabetes,
En la enfermedad renal, en los primeros estadios no se presentan los síntomas y cuando ya se presentan es cuando ya está muy avanzado. Entonces siempre es necesario hacer los estudios pertinentes para ver cómo está todo lo que es la función renal del paciente, ¿sí? Y sobre todo si tienen antecedentes de lo que es diabetes, hipertensión, colesterol, sobrepeso, obesidad, que son las principales enfermedades de factores de riesgo. Bueno, y hablabas también acerca de los hábitos de las personas. ¿Cuáles son estos hábitos por los cuales llegan a este tipo de enfermedad? Bien. Generalmente el alto consumo de lo que es sal, el sodio, la sal de mesa sobre todo, ultraprocesado, los snacks, los fiambres, el alto consumo de los azúcares, todo, y también un bajo consumo de agua, como así también alto consumo de proteínas de origen animal, que a veces, ahora voy a tocar un poquito lo que es la parte de, por ejemplo, las personas que van al gimnasio y eso, por ahí quieren aumentar lo que es la masa muscular y creen que para aumentar, principalmente tienen que aumentar su consumo de proteínas, de carne, de pollo, y a veces no está medida esa cantidad y la cantidad de proteína que cada uno tiene que consumir por día es específica a cada persona. Claro. Entonces ahí no se mide y puede llegar a una sobrecarga al nivel renal a largo plazo y eso puede traer consecuencias, por supuesto, en la disminución en la función renal. Y bueno, ¿te pasó de que alguna persona justamente quiera incrementar su masa muscular, te consulta al respecto? Por supuesto, ¿se hicieron alguna dieta, algo, una alimentación en específico? Sí, justamente hace poco tengo una paciente que, si bien no tiene enfermedad renal, era para mejorar un poquito lo que es la parte inflamatoria, tenía mucha inflamación, y comenzó a ir al gimnasio. Y me comentó que, por ejemplo, el profesor de gimnasio dijo, tenés que comenzar a consumir proteína, la suplementación. Claro. Yo le dije, no es necesario, porque ya vos tenés una buena alimentación de proteínas, tanto animal como vegetal, yo no lo veo tan necesario. Por ahí ver otra cosa, pero siempre le insisten. Generalmente muchas personas que van al gimnasio suelen venir y me dicen, sí, mi profesor me dice que tengo que consumir proteína o creatina, proteína, Eso. y no. Y vienen con mucho miedo. Por suerte, todos los pacientes que me llegaron me preguntaron. Bien. Obviamente no andan consumiendo por consumir. Claro, bueno, justo decías una palabra en específico, creatina. Algo se está escuchando muchísimo y que de hecho también muchas personas que van al gimnasio dicen, no, bueno, ahora la creatina, no tanto la proteína quizás antes, pero ahora la creatina. Sí. ¿Pasa mucho esto ahora? Sí, yo justamente en esa paciente preferí usar lo que es la suplementación con creatina por el tipo de ejercicio que hace, que es con mucha intensidad. Entonces, la diferencia entre creatina y proteína, sobre todo, es que la creatina busca la energía, aumentar la energía durante la actividad física y sobre todo la creatina se suele consumir antes de la actividad física y la proteína después o durante. Bien, bueno, también saber un poco acerca de qué es lo saludable, qué es lo que debemos hacer, cuáles son las tareas para nuestras casas. Sí, si bien yo soy partidaria de no buscar esa restricción alimentaria, sino siempre buscar un equilibrio. Bien. Que vos puedas permitirte esos alimentos que a vos te gustan, que por ahí son ultraprocesados, que los tenés que comprar, no son tan caseros, pero siempre en su justa medida, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta las cantidades, con qué lo combinamos, después si podemos volver a la rutina normal, ¿sí? Tener en cuenta esas cosas, siempre buscar el equilibrio. Bueno, decía, bueno, esos son algunos permitidos, ¿no? Sí. Algunos, bien, sí, pero tampoco todos los días. No, todos los días no. Pero la finalidad de esto es para que después la persona no tenga miedo a comer ese alimento. Porque suele pasar que uno se restringe tanto a un alimento que le gusta que cuando llega el momento de comer ese alimento no lo mide, claro, porque le agarra un atracón por ahí, ay, tanto tiempo pasó que no comí este alimento, entonces me lo voy a comer y no pasa nada, y sí pasa, por supuesto. Claro. Bueno, y últimamente está sucediendo mucho y se está sabiendo, por supuesto, acerca de lo difícil que está económicamente mantener una dieta saludable, si se quiere, con todo lo que se necesita. ¿Cómo podemos balancear eso? Bien, eso justamente es adaptarse también al contexto de la persona, la situación económica, sí se puede mantener una alimentación saludable, teniendo en cuenta la economía de hoy en día. Recurrir, sobre todo, lo que yo digo, fomento mucho, el recurrir a lo que son los alimentos locales de la feria, así que tienen un mejor precio. Si bien lo que pasa por ahí con alimentos de la feria a comparación de los supermercados es que tienen un menor tiempo de conservación, porque los de supermercado por ahí tienen conservantes aditivos para que el alimento dure por más tiempo y los de la feria, que son más naturales y eso, no tanto.
¿sí? Pero esas cositas por ahí a tener en cuenta. Claro, pero sí, van y consultan ya y compran ese mismo día y ya pueden Claro, ingerir. sí, sí. Eso Sí. es lo ideal. Claro, bien. Bien, perfecto. Por último, ¿algún consejo a las personas que estén mirando del otro lado de la pantalla, Sofía? ¿Qué es lo que necesitan saber sobre esta temática en particular? Bien, que se deje de tener la idea por ahí que, tanto esta temática como en general, de tener la idea de que ir al nutricionista es dieta o bajar de peso, no. Yo siempre voy más allá de eso porque es cuidar la salud de la persona, siempre que yo puedo evitar por ahí lo que es usar la parte antropométrica, tomarlo como principal objetivo, obviamente lo dejo de lado porque yo sobre todo trato lo que es la parte clínica, entonces mejorar la salud de la persona. La salud, hablamos de una forma global, no solamente es la parte física, Claro. también la mental, ¿no? Y todo acompaña, por Sí, supuesto. la salud digestiva, la salud hormonal, la salud renal también. Bien, y como siempre decimos también, ante cualquier duda, consultar con un profesional de la salud, que ellos están, y la verdad que estudiaron tanto por algo. Claro. Son muchas las personas que quizás pasan mucho en las redes sociales de, no, hace esta dieta, hace un influencer y demás, que tanto se habla al respecto, pero siempre es importante consultar con un profesional de la salud. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. A vos, muchas gracias.